el más importante. También es el más importante de la cartera del Ministerio de Agricultura en este momento, en toda su historia. Son 400 millones de dólares de préstamo y 100 millones de dólares de contrapartida, estructurados en 3 grandes componentes significativos, digamos, más 2 componentes de ejecución, de administración. El componente 3 es el componente que nos compete directamente como INTA. Perdonen, pero me había olvidado de aceptar la grabación. El componente 3 es el que se vincula directamente al INTA, tiene 65 millones de dólares en dos, uno básicamente en el sentido más término. No se está escuchando. Me llega entrecortado, no sé si a todos. Sí, no se escucha. Susana, ¿podés repetir? Puede ser que sea un problema. Por ahí te conviene, Susana, apagar la cámara, si no. Apago la cámara. A ver, esperen un segundo, porque puede ser, sí, problema de conexión. Telecentro no es muy bueno. ¿Ahora me oyen? No, bueno, sigo con la cámara. A ver. Sí, se te oye bien ahora. Ah, bueno. Ahora sí. Aprovechamos entonces para hablar. El proyecto en realidad es un proyecto muy tradicional en su diseño, muy tradicional dentro de lo que son proyectos con financiamiento internacional. Surgió, se diseñó en tiempo récord, digamos, en marzo del año pasado comenzaron las primeras charlas, a partir básicamente de una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, que analizando proyectos dispersos que estaban en el pipeline por parte de Agricultura, consideró más importante homogeneizarlos en una única iniciativa y darles un carácter estratégico que mejorara sus posibilidades de impacto. Entonces, la mirada transversal que une los 3 componentes importantes es la de una agricultura que utiliza la tecnología para mejorar la sustentabilidad, sobre todo ambiental, de sus proyectos, lo que en una traducción del inglés es climáticamente inteligente. Y esto es una cosa muy amplia que puede abarcar, qué sé yo, desde el ahorro de agua, la reducción de las emisiones, pasando por la eficiencia energética, el cuidado de los suelos, qué sé yo, todo lo que se les ocurra. En este caso seguramente tiene que ver con esto y con las tecnologías que el INTA está llevando adelante. Los 3 componentes, uno de ellos tiene que ver básicamente con la infraestructura pública para los servicios a la producción, digamos, en el interior rural, lo ejecuta directamente el Ministerio. Un componente 2 que está más orientado al apoyo a las empresas y productores y productoras que hoy están trabajando y que tienen requerimientos básicamente de capital de inversión o capital operativo, pero para las cuestiones que, por ejemplo, para renovarse o aplicar tecnologías, digamos, por ejemplo, ahorradoras de energía, que ya están disponibles, que no requieren ninguna intermediación particular. Y después está este componente 3, que tiene, como dije antes, un foco en el propio INTA, destinado a tanto fortalecer algunos aspectos del equipamiento y la infraestructura en sus laboratorios y en el equipamiento digital en general, servidores, otro tipo de aplicaciones necesarias para emprender cosas que hoy no estamos haciendo, que conviene actualizar. Cuestiones que vienen postergadas desde antigua data, como el banco de germoplasma, ese tipo de cosas. Y después, por el lado
del subcomponente 3.2, como se llama, que es el que en realidad tiene que ver directamente con esto, está planteada el fortalecimiento de las 2 incubadoras que hoy existen y la creación de la plataforma, es decir, tomamos como base el documento que empezó a trabajarse desde el año pasado y al que se refería Mariana, para desarrollar esta parte, y es por eso que estamos hoy acá. Con suerte, consideramos que el préstamo va a poder estar efectivo la semana que viene, lo cual significa que en un plazo que dependerá de los trámites que tiene que llevar adelante el ministerio, pongámosle 2 meses, podemos empezar a recibir el flujo de fondos. Para eso hay que trabajar en algunas cuestiones que mencionaba Mariana, como la preparación del POA trimestral. Nosotros ya hemos recibido insumos de casi todo lo que están acá que tenían que enviarlos, y estamos trabajando con un pequeño equipito ahí en el CIEP. Y bueno, no sé, ¿te parece que con esto está, Diego? Ya te dejo plantear la cuestión. Buenísima introducción. Clarísimo, Susana. Sí, creo que es importante marcar en este contexto institucional esos 2 puntos, digamos. Que es un proyecto que apunta a lo climáticamente inteligente entendido en sentido amplio. Y segundo, también apunta a la recuperación económica del país, que son los 2 argumentos centrales que forman la base del proyecto, ¿sí? Por eso este proyecto, y como digamos la parte INTA también, tiene un énfasis mucho en el entramado de empresas, ¿sí? No solamente la parte climáticamente inteligente, sino apoyar la recuperación económica de Argentina en un contexto post-COVID y ahora en la guerra, digamos, que estamos viendo actualmente. O sea que esos son como los 2 ejes centrales que motivan el proyecto. Bueno, en mi caso particular, nosotros la concepción del componente de INTA lo veníamos trabajando desde antes. Esto no es un proyecto, no es una idea que cayó de un día para otro, como manaca del cielo, como decimos los economistas, cuando no podemos explicar algo, sino que venía de una cooperación técnica que veníamos trabajando con el CIEP de hace 2 o 3 años, donde Susana también fue artífice y coordinadora de ese proceso de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí desarrollamos unos trabajos, fuimos generando una nueva visión o concepción de cómo pensar el INTA del futuro, ¿sí? Dentro de lo que representa mi responsabilidad como el área de prospectiva, y lo que representa el CIEP, y, bueno, y ese espacio que teníamos nosotros ahí. A partir de ese proceso de cooperación técnica terminó derivando después en el Banco Mundial, en este interés en particular de INTA, de un fortalecimiento institucional, pero con una mirada hacia futuro, ¿no? Y eso un poco les quiero comentar de cómo se pensó esto. Como les dije, como marcó Susana ahí, dentro del subcomponente 3, que es del INTA, hay 2 grandes subcomponentes. El primero, que es todo lo correspondiente a clave, sistemas, todo lo que es la recuperación, digamos, de la renovación de lo que es IT en el INTA, que ahí todos estaremos ansiosos, me imagino, en las experimentales, centros regionales, de esta renovación de equipos, actualización de redes, software, etc. Bueno, obviamente, Fernando Rechitelli, que está a cargo de todo ese proceso como director de sistemas. Ese es un punto importante de este primer subcomponente. El segundo punto de este primer subcomponente es todo lo que es inversión en equipamiento para nuevas tecnologías, ¿sí? Aclaro eso porque la idea es especialmente apuntar a que el INTA pueda seguir liderando y recuperar el protagonismo en algunas tecnologías que se consideren críticas, donde tengamos capacidades y donde podamos entrar, digamos, a competir en un mercado un poco más grande, ¿sí? Eso es un tema que obviamente se tiene que definir después a nivel institucional, con los centros de investigación, cuáles serían las tecnologías que se van a apostar y el equipamiento que va a apoyar ese desarrollo tecnológico, pero la idea es ir a apoyar ideas nuevas, ideas relativamente disruptivas, entre comillas, donde el INTA puede ser un aporte diferencial y posicionarse desde otra mirada, desde otro lugar en el sistema científico-tecnológico de América Latina. Ese es el tercer punto. Y el segundo punto, perdón.
Y el tercer punto, el tercer grupo grande dentro de este subcomponente 1 es todo lo que es inversión en recursos humanos, que va a ser una inversión muy importante en términos de formación y capacitación de los equipos de INTA. Esto tanto a nivel de formación doctoral en áreas científicas claves, ¿sí?, que obviamente van a estar relacionados a las áreas científicas en las cuales el INTA quiera apostar, como estancias de investigación, capacitación in company, entrenamientos de directores de I+D de otros países que vengan al INTA a dirigir equipos de INTA. Bueno, hay toda una estructura ahí de este componente súper interesante para, de algún modo, ayornar, fortalecer los recursos humanos de la institución hacia esa nueva visión de futuro, ¿sí? Esos tres grandes componentes, o sea, IT, equipamiento me refiero a equipamiento, laboratorio, nuevos equipos, bueno, todo lo que incluye, ¿no? Y recursos humanos de estos 55 millones equivalen a 35 millones que vienen vía préstamo para este gran componente. Y el segundo gran subcomponente es lo que nos compete acá, que es el fortalecimiento del ecosistema de innovación. Que en realidad fue como la gran, digamos, estrella, el gran anzuelo que utilizamos para ganar la atención del Banco Mundial, en el sentido de estos bancos también están de alguna manera cambiando la manera hacia sus proyectos, los objetivos, están sufriendo también, entre comillas, ¿no?, ese proceso de que las instituciones tienen que de alguna manera ayornarse a la nueva realidad que hay en el mundo, adaptarse a este nuevo ecosistema que va mucho más rápido que las instituciones. Ustedes saben que eso es una verdad de perogrullo, que el ecosistema corre mucho más rápido que lo que puedan correr las instituciones. Entonces, en ese sentido, el Banco Mundial le interesó mucho empezar a concebir esta propuesta, y esta propuesta se empezó a concebir sobre la base de lo que ya el INTA tenía, ¿sí? Hubiera sido, digamos, imposible hacer una propuesta si no hubiera existido lo que existe, tanto por el lado de INCUBA, por parte de Rafaela, que coordina a Roxana, como INCUINTA, que está a cargo de Andy, que está por ahí. Esas dos iniciativas claramente fueron muy importantes para si el INTA tiene la capacidad para generar esto, fortalecerlo, de alguna manera pensar en una estrategia de crecimiento o de expansión de estas iniciativas, ¿sí? Esto en su conjunto no puede pensar que estos 5 años pueden servir de algún modo para lo que ustedes ya han venido trabajando en la plataforma, así que aprovecho para felicitarte, Mariana, por todo el laburo que están haciendo. La verdad, la próxima me sumo al email de la plataforma como asesor, porque realmente muy interesante las cosas que se están haciendo, así que está buenísimo. Entonces, estos 4 o 5 años tienen que de alguna manera servir para que esa plataforma se convierta en una realidad, ¿sí?, en una realidad en el sentido del fortalecimiento, de la expansión, y en un sentido, porque también está alineado con los objetivos del Banco Mundial, que tenga una distribución territorial, digamos, que apunte también a corregir algunos desequilibrios en los territorios. Por esa razón, este componente de ecosistema de innovación tiene como 2 partecitas, digamos. Una partecita sería el fortalecimiento de lo actual, o sea, el fortalecimiento tanto de INCUBA como de INCUINTA, en lo que actualmente están haciendo, de modo que lo puedan hacer mejor, o puedan pensar nuevas líneas, o puedan pensar cuestiones que ya mejoren la capacidad de funcionamiento de las incubadoras actuales. Y el otro componente chiquito de esto serían los nuevos nodos de innovación, o sea, crear nuevos nodos. Está pensado por ahora en términos macrorregionales, o sea, en algunas macrorregiones del país, donde haya antecedentes de algún ecosistema de innovación dinámico, porque claramente se planteó al inicio que no se puede plantear que el INTA tenga protagonismo en un ecosistema de innovación que está ausente, o que es muy débil, o que es muy deficiente, porque no dan ni los tiempos ni los recursos como para ese sistema emerge en este periodo, ¿sí? Así que la idea era que funcione en un ecosistema que ya está, de alguna manera, teniendo cierto grado de madurez, y donde el INTA pueda, de alguna manera, sumarse a eso, ser protagonista de ese nuevo ecosistema, y con una visión, digamos, alineada con los objetivos del proyecto. Dentro de esos subcomponentes sería como la forma de pensar, el fortalecimiento de lo actual y la creación de estos nuevos nodos. Y si uno piensa en los subcomponentes específicos, en el Banco Mundial se llaman ventanillas, que podemos pensar, los 4 grandes ítems en los cuales esto se va a discutir es
Por un lado, todo lo que son los instrumentos, podemos llamarlo instrumentos para ser más claro. Por un lado, todo lo que es incubadoras, que es lo que actualmente el INTA tiene, ¿sí? Y ahí apuntando a todo lo que serían MIPYMES agroindustriales, ¿sí? Que eso es importante también. No está pensado tanto a nivel de producción primaria, sino a nivel de agregado de valor de producción agroindustrial. Un poco siguiendo el ejemplo de Santa Fe, de qué manera fortalecer ese entramado agroindustrial a través de programas de innovación, de asistencia técnica y de incubación de ideas para la creación de empresas agroindustriales. Eso es como la primera pata o la primera ventanilla del ecosistema. La segunda ventanilla es la participación del INTA en los procesos de aceleración, o sea, donde ya hay iniciativas que ya han madurado, que tienen cierto recorrido, y los cuales se necesita un poco escalar. ¿Bien? Ahí obviamente, como dijo Andy recién, hay aceleradoras que vienen trabajando hace tiempo, Gridex, Local, la del Litoral, que ya tienen experiencia acumulada en el ecosistema agro argentino, y en los cuales el INTA va a aportar una semilla, un grano de arena a ese ecosistema, y a sumarse con algún interés estratégico, ¿no? Que tiene que estar alineado con algunos intereses nacionales en términos de qué compañías apostar, o qué tecnologías acelerar, etc. Eso sería como el segundo camino. El tercer camino sería vía, ya un poquito más complejo y más arriba, que sería la atracción de capital de riesgo, de inversores privados para iniciativas ya aún más maduras, digamos, ¿sí? Que ya han sido aceleradas probablemente, y que necesitan una etapa superior, o ya casi madurando como empresa para su participación. Entonces ahí sería la tercera ventanilla en la cual entraría. Y la cuarta ventanilla es que el INTA se convierta en aquel que lidere, pero obviamente de una manera interinstitucional, pero liderando, concursos de innovación, ¿sí? Que no me refiero a la típica convocatoria de proyectos que hacemos, ¿sí? Sino a los Innovation Challenge, que se conocen a nivel internacional, donde se plantea una solución, un problema específico, se hace una especie de compulsa, y de aquel equipo técnico que obtenga la mejor solución se lleva un determinado grant. Esos grants son relativamente altos, estamos hablando de valores altos, para soluciones que sean críticas para el sector agropecuario argentino, que tengan características de bien público, bueno, todas aquellas cuestiones que se van a definir con posterioridad en la estrategia de implementación. Así que todas estas cuatro grandes ventanillas, por eso hay mucho trabajo para hacer en la plataforma, en la dirección de vinculación tecnológica, en articulación, ¿no?, de plataforma, en la dirección de vinculación, el CIEP, los centros de investigación, de cómo transformar este marco, esta concepción, en una estrategia de implementación, que eso nos va a llevar, no sé, Susana, estos 6 meses aproximadamente, de definir la estrategia de implementación de este subcomponente de 3.2, donde ahí tendremos que resolver muchísimas cosas en muy corto tiempo, pero bueno, pero creo que el desafío vale la pena, y vale la pena encararlo. Sí. No sé, Susana, con eso creo que les digo una especie de mirada general de lo que es los subcomponentes para INTA y lo que es particularmente el subcomponente de ecosistema de innovación. Sí, de acuerdo con todo lo que dijiste. Me parece que por ahí es más útil que iniciemos un proceso de intercambio. Si hay preguntas, si hay cosas que ampliar, por ahí es más ágil, menos aburrido para la gente, y vamos al punto de lo que interesa. Sí, me parece que hay, bueno, esto de que el desafío es enorme para nosotros como cultura institucional, y para nosotros en particular, dentro de la CNBT y de todos los asistentes, de tener un montón de capacidades nuevas para trabajar en esos ecosistemas, un montón de trabajo. Pero bueno, está bueno. Dale, Roxy. Ahí está Rosana, que no te había visto, por eso no te había visto al principio. Está con fondo naranja. Sí, ¿De qué cuadro sos? Con ese naranja. Me quedó el fondo del curso, perdón. No, bueno, yo simplemente quería mencionar que, bueno, para mí también ha sido una experiencia muy valiosa poder interactuar con Susana y con Diego en la construcción de esta idea, y
bueno, reconocer un poco las limitantes que hemos venido teniendo en el proceso, porque si bien esto ha sido, digamos, un proceso muy nuevo institucionalmente para nosotros, pero yo estoy segura de que, digamos, este fortalecimiento de las incubadoras existentes y la posibilidad de pensar, digamos, la ampliación de otros espacios de innovación con el formato y con el formato que cada región le quiera dar como plataforma de innovación, va a ser muy positivo institucionalmente. Creo que, digamos, desde el aporte ha sido valioso por ahí contar un poco la experiencia de trabajo, y bueno, creo que esto nos da un plafón y un fortalecimiento que va a ser muy bueno para la institución. Poner en valor la experiencia que Andy ha hecho en Incuinta, los años que venimos nosotros también con Incuba, fundamentalmente más apuntado a esto que decía Diego, a un trabajo con pymes y con algunos emprendimientos base tecnológica. Bueno, tener estas herramientas que nos van a apoyar creo que nos va a fortalecer mucho a la plataforma, a la Play, a las incubadoras, y va a ser, digamos, institucionalmente tener otra mirada, ¿no? Tener otra mirada, pensar la transferencia desde otro lugar y ayornar la transferencia pensando estos espacios. Así que bueno, eso nada más, bueno, también simplemente en este proceso colaborativo, de mi parte, y creo que de la parte de Andrés también, estamos a completa disposición para ir colaborando en este proceso de construcción, de pensar la estrategia que sea mejor para ampliar esta red. Gracias, Roxana, y disculpa, yo tampoco te había visto que estabas conectada. De paso, aprovecho para pasar el aviso, fue un placer trabajar con el apoyo de Roxana en el proceso de formulación del programa, que como dije antes, batió todos los récords, incluso de la región, en el plazo breve en el que se trabajó, y Roxana puso los insumos del INTA referidos a este tema siempre a disposición y con el mejor nivel, así que aprovecho para el reconocimiento, Roxy. No sé, ahora sí, si quieren ir a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta, yo si no quería... A mí me gustaría hacer un par de comentarios, aportes, digamos, incomodar la situación, porque yo creo que desde la incomodidad uno genera, digamos, crecimiento. Pero en primer lugar, digamos, recontra celebro que los desarrollos digamos, que hizo Roxana y que hicimos nosotros hayan servido como un catalizador para algo que se venía dando y que iba a ocurrir. O sea, no es algo que no iba a ocurrir. Lo que pasó es que siempre se necesitan ciertas situaciones disruptivas que permitan hacer el camino para que después se abra. Y me pone muy contento escuchar de parte de Diego, que yo no tenía tan claro, que hayan servido los caminos hechos para que este crédito haya llegado. Así que en eso lo celebro en buena hora, porque fue para eso que o sea, no fue la intención original, pero era el objetivo final por el cual uno quería hacer este cambio institucional. Entonces, que hoy por hoy le dé un marco esto, creo que es la gran oportunidad para dar el salto que nunca pudimos dar en cuanto a ese cambio. Ahora, el cambio tiene que ser más disruptivo para que realmente funcione, y ahí es donde yo me animo a que tenemos que romper un poco más los esquemas, porque el emprendedurismo y la generación de conocimiento y la generación de EBTs, sea territorial, sea chiquito, sea grande, requiere de grandes libertades y grandes velocidades, dentro de una armonía que no pierda los objetivos. Entonces, para una institución, hacer eso es el gran desafío, encontrar la forma de direccionar en el buen sentido y de acoger esa situación es el gran desafío. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo de inducción a las personas que tienen capacidad de decisión, ¿sí? Y con personal interno, con personal externo, con gente que ya tiene experiencias afuera,
con otros organismos parecidos, porque si yo me comparo con Israel, no tiene sentido, es el aspiracional, o con el MIT, pero nos queda muy lejos. Pero hay otros lugares que sí están más o menos como nosotros, pero 3 o 4, 5, 7 o 10 años adelante, con el cual sí tenemos muchos puntos en común, y que pueden hacerle ganar mucho tiempo a nuestros directores, o a nuestras autoridades, o a nosotros mismos, para no equivocarnos en la toma de decisiones, como nos pasó hasta ahora muchas veces. Entonces, para mí, creo que merece en este proyecto un tiempo, que puede ser la Play, o puede ser la herramienta que busquemos, para poder encontrar eso, y voy a hacer un comentario que me encantó, a mí, que lo hizo hace mucho tiempo Fernando Fernández, que fue director mío de virología, y traten de mirarlo no como la parte fea, sino como la parte linda de este comentario. Dijo: dirigir investigadores es como arriar gatos, ¿sí? Generar EBTs es como arriar gatos. La única forma de hacerlo es ponerle algo que los motive. En el caso de un gato es la comida, en el caso de una empresa o de una institución es tener sus objetivos. La única forma que nos alineemos no es porque, digamos, se hace por este camino, sino es poniendo claro a dónde tenemos que llegar, y después que los caminos sean según el territorio, según el lugar y según la oportunidad. Entonces creo que esta herramienta tiene que darnos la posibilidad de, dado que estamos en el territorio con distintas figuras, con distintos nodos y con distintos caminos, de definir bien claro a dónde queremos llegar, y que genere las libertades y las contenciones y los apoyos para cada uno de esos para ir por ese objetivo. Parece muy estúpido, pero es el gran cambio de paradigma para mí de la institución. O sea, que no pensarnos como un solo camino lógico, sino empezar a pensar el emprendedurismo y a esta etapa, que es el 3.2, como un cambio de paradigma de las formas de generar conocimiento que se convierta en producto, en recursos humanos, en bienestar y todo eso. Entonces, yo pregono por ese cambio cualitativo en la forma de tratar de encarar este proceso, y en ese punto me sumo con todo mi corazón. O sea, es como que a ese punto voy. Si vamos por querer meterlo de nuevo en la misma caja, algo que es redondo, triángulo y todo eso, siempre queda torcido, y queda, pero es torcido. Entonces, no pongamos las cajas, sino digamos qué queremos hacer, y que cada caso pueda ser tratado con el brainstorming que tiene que ser, con los referentes internos y externos, para que sea la mejor solución para cada lugar, y no una única solución. Creo que eso va a ser un gran cambio si lo logramos, y esta herramienta que está justamente abocada a innovación, a polarizar y a todo eso, polarizar me refiero el conocimiento, las posibilidades, a hacerlas accesibles, que le dé toda esa multidimensión, y que seamos lo suficientemente flexibles y vivos para aprovecharlas, y no querer meter todo en una cabeza, en una vertical, en una forma igual para todos lados. No, sí, tal cual. Mm. Nosotros bueno, Roxana lo mencionó, y nosotros lo que pensamos, Andrés, es claramente entre ustedes se ve que cada uno armó un modelo de innovación diferente, asociado a sus personalidades, al ámbito en el cual se incorporan, al ecosistema en el cual están. Y bueno, y la idea de, primero, como vos decís, hay que hacer una inmersión en las personas que toman decisiones, porque para que realmente entiendan que es el mejor camino para INTA, porque si no nos vamos a quedar en esto de querer encajar todo dentro de una caja que, bueno, ya nadie quiere estar dentro de esa caja. Y después nosotros, estos modelos que te digo, o sea, si es que se logra generar en alguna otra regional, que por eso también la idea fue presentarlo dentro de la plataforma, el financiamiento, porque es una convocatoria a todos los asistentes y a todos los agentes de las diferentes regionales para que tomen las riendas si están interesados, que los vamos a acompañar para que se forme un nuevo nodo en una regional diferente. Pero con la flexibilidad y con la autoría de ese equipo de trabajo. O sea, nosotros no queremos imponer ningún modelo de nada, sino que cada uno en su región, con su ecosistema y con sus capacidades, dentro de la institución o por fuera, pueda generar un ámbito de innovación nuevo, con características diferentes, con capacidades diferentes, y bueno, y en función de eso que pueda traccionar conocimiento
de manera abierta en su región. Así que esa es la propuesta, en ningún momento, y por eso, bueno, la convocatoria, ¿no? Bien, otro tema que me olvidé comentar. ¿Puedo Perdón. meter que ahí levanté la mano? Los primerié a todos. Dale, Gaby. Soy Gaby Calamante, buenas, acá atrás del barbijo. Creo que estuvo muy claro toda la presentación. Me pareció importante el resumen que hiciste, Mariana, porque todas estas cosas cuando se comparten, se conocen y se ven, es la única forma de trabajar, que es articulados, ¿no? Y sumando capacidades. Y después creo que es fundamental trabajar esos subcomponentes que nombró Diego de forma articulada, porque a veces es difícil pensar la innovación sin pensar en los recursos humanos jóvenes, capacitados, que vienen con una mente por ahí menos estructurada que los que estamos hace más tiempo metidos en algún lugar. O sea, no todos por ahí tenemos la forma de pensar de Andrés o de Roxy, y bueno, nada, a mí me parece que está importante esto sumar, ¿no? O sea, y como dice Andrés, las cosas tienen que ser en determinado tiempo, con apoyo institucional, y no podemos estar esperando que sucedan por sí solas o encajar, como dice Andrés, algo redondo en una caja cuadrada. Y ese es el desafío, creo yo. Sí, yo quería hacer unos comentarios, no sé si hay alguien más antes. Porque me parece que desde el punto de vista de la lógica del programa, hay unas cuantas cosas que se dijeron que suscribo 100%, creo que es exactamente así como está previsto, es decir, la libertad en la elección de los caminos, pero la unicidad y la criticidad y el valor estratégico de los objetivos compartidos, que me parece que esto es la idea general del programa, incluso, no solo del componente del INTA, ¿no? Es decir, las cosas se pueden hacer de diversas maneras, pero tenemos que llegar a los objetivos que están planteados, que son compartidos. Y yo les agrego una dimensión también, quizás para, ya que Andy hablaba de incomodar, yo les agrego una dimensión para incomodar aún más, y es la dimensión del tiempo. Uno de los problemas de las instituciones como el INTA, como el Ministerio, y no solo las instituciones públicas, en general las grandes instituciones, aunque sean organizaciones privadas, es que el tiempo es eterno. En realidad, cuando uno gestiona proyectos, se da cuenta de que el tiempo es finito y que además solo tiene sentido si se recorre algún espacio. Nosotros tenemos poco tiempo para hacer todo lo que ambicionamos hacer con estos 20 millones de dólares. Ese tiempo es 5 años. Al cabo de los 5 años, todos los objetivos deberían haberse cumplido. Si nosotros analizamos de lo que estamos hablando, de acelerar empresas, de generar nuevas empresas, de atraer inversores externos para las empresas que ya estén aceleradas y que estén en el mercado, y qué sé yo, de generar desafíos de innovación para resolver problemas importantes del sector con equipos de investigación innovadores, que son básicamente las 4 ventanillas a las que hacía referencia Diego. Y si además pensamos en fortalecer las 2 incubadoras existentes, respetando sus respectivas identidades, y generar algunas otras también con una identidad particular para cada una, y todo eso articularlo, valorarlo internamente dentro del INTA, inscribirlo en el sistema institucional de toma de decisiones, priorizarlo en la mirada de las autoridades, etcétera. Todo eso, 5 años es poco tiempo. Quiere decir que tenemos que aprender a mirar esto con el calendario en la mano. Diego hablaba de 6 meses para la estrategia. Si el programa está efectivo el 21 de marzo, cosa que no pensábamos, pero parece que todas las cosas están ocurriendo a mucha velocidad, yo diría que hay menos tiempo todavía. Quiere decir que tenemos que ponernos a discutir y charlar y generar cosas con un ritmo que no es el habitual.
todo el mundo que deba opinar tiene que ser consultado, pero no puede tener todo el tiempo para discutirlo. Esto perdonen que lo diga con esta crudeza, pero me parece que es importante traer esta variable tiempo a las prioridades. Por otra parte, Mariano y Carlos Parera, que estuve el día que me presentaron como que iba a incorporarme al equipo del CIEP para trabajar en esto, no dejaron de decir que van a seguir directamente, y ahora también Nasira, el avance de esta iniciativa. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad verdaderamente interesante de hacer esta sensibilización de las autoridades para los cambios que queremos establecer y de ir cambiando en el medio, por lo menos todos aquellos que estamos involucrados, ¿no? No sé si queda claro lo que les digo, pero la variable tiempo se convierte en una cuestión también crítica. Yo quería levanté la mano porque voy a hacer dos comentarios. Uno, coincido plenamente, y en ese punto iba al mismo comentario. Hoy por hoy, cuando una empresa, una startup plantea un problema, no lo plantea en forma lineal, ni las actividades las hace en forma lineal, las hace en formas simultáneas. O sea, mientras va desarrollando el prototipo, averigua regulatoria, busca recursos humanos, va a planificación, va a todo eso. Esa dinámica el INTA no la tiene, y a eso de los puntos también que yo me refería, y no tenemos los grados de libertad para tenerlas, y creo que este es el lugar donde tenemos que tener esos grados de libertad para que, aunque no tengamos certeza que lo que vamos a ir va por este lado, paralelamente tenemos que ir caminando con el prototipo, paralelamente tenemos que ir con la asociación, paralelamente hablar con la cámara con la cual queremos asociarnos, y paralelamente traer a la empresa que queremos pensarlo, y después asegurarles que al tiempo que llega a esta etapa voy a estar en el otro punto en este y el otro punto en este para poder cumplirlo. Es la única forma en la cual hoy se ocurren los sucesos. No existe más el pensamiento lineal y el concatenamiento de los Gantt que hacíamos antes, que era primero hago esto, después, mientras voy avanzando con esto, voy avanzando, y tengo que estar intercomunicado todo el tiempo. Creo que tanto la experiencia de Roxana como la experiencia de Inquinta, en una forma un poco más entrópica, porque teníamos menos herramientas, lograron sus objetivos porque fueron haciendo simultáneamente los procesos. Ni Roxana tenía una estructura, ni Inquinta tiene hoy por una estructura, y sin embargo existen. Esa es la demostración plena de que hay que hacer simultáneos. Ahora, si no somos rápidos para remodelar esas estructuras, y no hacerlas cajita, y sí hacerlas con la forma que corresponden a cada lugar, lo que vamos a hacer es matar esa innovación y matar a los nuevos nodos. Entonces, necesitamos esa inducción a las autoridades para que confíen en cuanto a que el objetivo final va a estar, y que el camino no va a tener las certezas que uno quiere tener, y que yo entiendo que una autoridad tiene que tener porque está poniendo su firma, pero la certeza o la perfección es en contra del logro de un objetivo de innovación. Hay un riesgo, y ese riesgo hay que asumirlo hasta un punto. En lo institucional, en lo organizacional, en la toma de decisiones, en los proyectos a adoptar, en cuándo bajar un proyecto, y ahí es donde, por eso hay gente que hace investigación más basal, hay gente que hace más innovación, hay gente que hace transferencia tecnológica, y nosotros tenemos que armar grupos que tengan áreas para asegurarnos objetivos mínimos y que cumplan con el objetivo del Banco Mundial, y tener algunas, yo como digo, son las tiras del aire, que son los que si te jugás son geniales y si no, no te ponen en peligro. Entonces asegurarnos tener un mínimo que cumpla con la certeza que tenemos que hacer para cumplir el proyecto, y ser astutos en dónde priorizar los ejes para asegurarnos cumplimiento, que el que vaya a defender el proyecto tenga ciertas certezas, y a su vez que le sirva para hacer los cambios que van a darnos la certeza para más adelante. Entonces, ahí es donde yo trataba de hacer eje, y vuelvo a lo mismo. Los nodos que se elijan, o las cosas, van a tener que surgir desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, estas cosas no surgen de arriba para abajo, surgen arriba con respecto a la idea, y de abajo con respecto a la fuerza y a las convicciones. Entonces, va a haber que hacer un trabajo muy fuerte de coaching, de búsqueda, de preparación y de contención, y de asumir un porcentaje de riesgos y un porcentaje de seguridad, y poder hacer una matriz de ponderación de riesgos, donde decir, hasta acá arriesgamos, y hasta acá no arriesgamos porque esto lo tenemos que presentar seguro, entonces
mixturar ese proyecto en esa dinámica. Y creo que ahí es donde va a salir una cosa súper divertida que nunca se hizo y que esta es la oportunidad. Porque nos ponen tiempos, tenemos que cumplir los tiempos, y son tiempos de innovación donde el otro corre muy rápido. Entonces, el afuera también corre muy rápido. No es solamente el interno, el afuera. Si nosotros ponemos como objetivo algo y dentro de 5 años hay 100.000 arre afuera de eso, lo que hicimos nosotros va a cumplir pero va a ser obsoleto. Por lo cual, a su vez, tenemos que ir mirándolo muy rápido con cómo aprovechar rápido lo de afuera para meterlo en nuestro objetivo de nuestro proyecto a cumplir. Y no tener que hacer todo nosotros, sino poder sumar rápido a los jugadores. Y creo que ahí está la buena dinámica y lo que la Play o lo que hagamos nosotros tiene que aportar, ¿no? Creo que soy Mariana yo, ¿no es cierto? Dale, dale, Leti, sí. No, bueno, yo quería aportar, estoy de acuerdo con, bueno, fundamental lo que dijo Susana, estoy 100% de acuerdo. El tiempo parece mucho, pero realmente yo releo los objetivos que comentó Susana y bueno, nada, son gigantes, digamos, ¿no? Entonces 5 años es poco, realmente es poco. Una pregunta que quería hacer relacionada con los 20 millones de dólares que comentaron, es si viene, esa plata viene ya con algún direccionamiento en términos de en qué se puede invertir o gastar ese dinero, o es un monto de dinero que institucionalmente va a definirse en qué se va a gastar en base a una, por supuesto, a una estrategia que es lo que tenemos que definir. Digo, ¿por qué hago esta pregunta? Porque una cosa es que la plata venga para pensarse como un monto de aceleración de ciertos proyectos, y esa es una estrategia de fortalecimiento de empresas o de generación de nuevas empresas, y otra cosa es es que parte de ese dinero ya venga direccionada para hacer determinadas inversiones en bienes de capital o determinado fortalecimiento en capacidades de recursos humanos para determinados nodos. Digamos, me parece que además de una estrategia institucional, que obviamente que tenemos que tener un norte y lo deberíamos tener con o sin plata, nosotros necesitaríamos tener sí o sí definido un norte para ver cuándo aparece esa plata para hacerlo. Muchas veces esos fondos que se consiguen, bueno, los podemos usar de determinada manera y hay que aprovecharlos de determinada manera dentro de una estrategia que ya tenemos o que ya visualizamos. Por ahí viene mi pregunta, no sé si se entiende, porque creo que eso va a definir gran parte de la posibilidad de la estrategia que nos podemos dar o de los pasos que vamos a dar para ir hacia nuestra estrategia. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, coincido con lo que decía Andrés. A mí hay cuestiones que me parece que son en paralelo. En parte, pensar la estrategia del gasto y de la inversión, voy a decir, de la inversión de este proyecto en lo que se vaya definiendo, como decíamos antes. Y en parte, a mi criterio, hay un montón de cuestiones institucionales que acomodar, incluso desde lo normativo, que que cuestan cero plata, pero que cuestan un montón institucionalmente, y que a veces no están acompasadas con lo que podamos llegar a definir como estrategia de ejecución de este proyecto. Que ahí sí me parece que es fuerte una estrategia de compromiso institucional. Por eso coincido con lo que decía Andrés, digamos, venía pensando en lo mismo. Sí, un poco para contestarte, Leticia, en relación al presupuesto, nosotros estamos poniendo grandes ítems. Lo primero que se quiere responder es el fortalecimiento de las 2 incubadoras y esto de la sensibilización y armar bueno, una estrategia para que los tomadores de decisiones puedan entender estos nuevos nodos, cómo se gestionan y sobre todo esta flexibilidad que se hablaba, y en función de eso, a posteriori va a venir un plan para cada uno de esos en la conformación. Y no sé si me quedó otra cosa que preguntaste.
Una cosa me gustaría aclarar, Mariana, ahí, discúlpame que me meto antes que el resto, Sí. pero para no después perder el hilo. Simplemente cuando hablamos de estrategia, más allá de la parte formal, de armar la estrategia de implementación, la idea es más en la visión de cómo conceptualizar esto, como decía Andy, cómo lo pensamos, cómo lo trabajamos, cómo lo hacemos para que sea viable dentro con las restricciones, tiempo que tenemos. En ese sentido me refiero a la estrategia, no es un documento simplemente burocrático para cumplir y entregarlo al Banco Mundial, sino para que el equipo que forme parte, o los que formen parte de todo de esta iniciativa, compremos esa idea de que podemos hacerlo viable y, bueno, y hacer una contribución real a la institución. En ese sentido, creo que es bien claro para no encajetarnos, digamos, encorsetarnos. Tenemos que encorsetarnos para cumplir con ciertos entregables, pero la idea es la concepción. Mi preocupación iba en el mismo sentido. Sí. Mi preocupación iba en el mismo sentido de lo que dijo Diego recién. Es decir, acá, más allá de cumplir con pasos institucionales, probablemente la estrategia deba ser aprobada por el consejo directivo, etc. Yo no digo que estas cosas no ocurran. Lo que estoy diciendo es que el proceso mismo de preparación es un proceso de discusión y reflexión interna que tiene que ser el primer, bueno, no el primer, un paso más en el camino de este cambio institucional que estamos hablando. Y esa es la parte más rica, y para eso hay poco tiempo, porque después de haber pensado eso, vamos a estar habilitados para empezar a invertir. Este es el punto donde la burocracia se cruza con el deseo de cambio. Para poder empezar a recibir los fondos destinados a la inversión en este subcomponente 3.2, necesitamos tener aprobada la estrategia, probablemente primero por el Consejo Directivo y luego con una no objeción del Banco Mundial. Claro, por eso, perdón, Susana, por eso lo decía de ese modo, digamos, se cruzan dos cuestiones, pero bueno, vos bien pusiste la variable tiempo y con mucha razón, coincido, digamos, por ahí este proceso del establecimiento de la estrategia es el que nos va a llevar gran parte de la discusión y es donde creo que se nos va a ir el tiempo, ojalá que no, pero se nos va a ir gran cantidad de tiempo en esa discusión. El punto está en que no puede ser gran cantidad porque este proyecto termina el 30 de junio de 2027. Lo que no hayamos hecho para ese momento, habremos perdido la ocasión de utilizar la inversión. Entonces, me parece que esto funciona al revés. Uno tiene que decir, en tal fecha, esto tiene que ir al Consejo Directivo, y de ahí para acá nos ponemos las prioridades necesarias para ver cómo vamos generando la discusión diariamente con toda la gente y con toda la libertad que queramos, porque también inducir a las autoridades en el sentido de la innovación implica que primero haya una masa crítica de gente, por ejemplo las que estamos acá, más todos los otros que sean necesarios, que tengan claro ese concepto, hacia dónde se quiere ir, por qué camino se quiere ir, porque el hacia dónde quizá está claro, y que ese camino implica libertad, implica formación, implica inducción de recursos humanos, implica inversión dura en algún caso para fortalecer capacidades en algunos puntos, digamos, todo eso hay que tenerlo bien claro y compartido para poder entonces generar esa inducción entre los que toman las decisiones. Si no, en vez de hacer una inducción, estamos haciendo lobbying, digamos. Si va cada uno por su lado. Ezequiel, te toca a vos, me parece. Bueno, sí, hace tanto que levanté la mano que la tendría calambrada. Te olvidaste la pregunta. No, tengo una pregunta y un comentario, una pregunta para Susana y Diego, y tiene que ver con, bueno, encontré algunos archivos bueno, que relatan el componente, el 3, desarrollo de adaptación de tecnologías climáticamente inteligentes e inclusivas para la transformación de los agroalimentos, y la pregunta es bien simple, porque realmente yo no estaba en tema. ¿Cuál es el alcance de las tecnologías climáticamente inteligentes e inclusivas? Digo, porque claramente yo entiendo que el punto, después el subcomponente 2,
y tanto todos los subcomponentes y todo el enfoque va a ir a esas tecnologías y la creación de la plataforma de incubación y todas estas cuestiones tendrán un primer impacto sobre eso. Esa es la primera pregunta. Si quieren, ¿Querés que te responda te respondo la pregunta y después haces el comentario? Porque en realidad, de alguna manera, lo dijimos al principio, por ahí no con esta claridad con la que lo estás preguntando, ¿no? Yo, si querés mi opinión personal, el alcance es ilimitado. Pero hay algunas cosas que no podemos hacer, qué sé yo, proponer la profundización de la utilización de combustibles fósiles no entraría. Pero casi todo lo demás probablemente sí. ¿Por qué razón está redactado de esa manera? Es básicamente por una cuestión tecnológica blanda de cómo se redactan los programas con financiamiento internacional, donde los nombres de los componentes tienen que estar rescatadas de alguna manera los dos objetivos de desarrollo, que como dijo Diego cuando lo presentó, son, por un lado, la cuestión de esto que llaman tecnologías climáticamente inteligentes, un poco destinadas de última a reducir los impactos en el cambio climático, de lo que hacemos y todo este tipo de cosas, y por ello, digamos, a promover la sustentabilidad básicamente ambiental, y la otra, en la medida en que trata de la recuperación económica de Argentina, a promover la sustentabilidad económica y social de esas tecnologías. Me parece que por eso te digo que el alcance es prácticamente ilimitado, con alguna lista negra más o menos obvia. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Y mi comentario, bueno, va al respecto de una participación institucional de INTA en un programa internacional que, bueno, he coordinado cuando me tocó ser gerente del área de propiedad intelectual, que es el programa de WIPO Green, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en su programa de tecnologías verdes. Estuvimos trabajando desde el 2019 hasta el año pasado, todavía seguimos colaborando y tiene que ver, quizás lo traigo a colación porque quizás el tema es pertinente y se han hecho relevamientos de necesidades y de oferta y demanda, ¿sí? De tecnologías verdes para el área de agricultura sostenible, ¿sí? Y tratamiento de residuos. Está por salir una publicación, el trabajo no fue solamente de Argentina, sino fue con las oficinas, aquí lo coordinó el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, nosotros apoyando en el área técnica, trabajamos en colaboración con las oficinas y coordinando con Brasil, Chile, después se incorporó Ecuador y luego Perú. Van a salir unas publicaciones y lo que se consiguió son, todo esto Argentina lo coordinó la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el INPI de Argentina, cada oficina de patentes de cada uno de los países. Aquí, bueno, tomó la posta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, también está en curso, porque se consiguieron fondos para hacer un relevamiento más exhaustivo de tecnologías asociadas a agricultura sostenible en Argentina. Esa consultoría está en curso y está por terminar, así que creo que sería interesante, más que nada si están hablando para cortar tiempos, ¿no? En lo pragmático. Yo soy muy pragmático, disculpen por ahí, en las discusiones conceptuales y de cómo la institución tiene que ir ayornándose. Obviamente que hay que darlas, pero paralelamente, si se quiere tomar como base esta información que se genera, creo que va a ser de alto valor y podemos llegar a colaborar en esto, ¿no? En obtener resultados actualizados de lo que se busca hacer es tener un mapa de oferta y de demanda de tecnologías verdes, en este caso para la agricultura sostenible, en Argentina. Así que bueno, a disposición para eso, para colaborar y articular. Buenísimo eso. Buenísimo, Ezequiel. Después pasamos un poco la info que vamos
Está genial. Bien, yo recién me mandaron un resumen de lo que sería el trabajo final, un borrador que tenemos que revisar. Tenemos una reunión la semana que viene, pero seguramente el entregable esté a fin de mes. Buenísimo. José, te toca a vos. Y bueno, lo mío es muy instrumental y tiene que ver básicamente con un pedido a Susana y Diego, y tiene que ver con el rol nuestro de asistente de vinculación, digo. Por ahí la necesidad de contar con esta hoja de ruta que ellos muy bien plantearon acerca de los componentes y toda la cuestión de los desembolsos, y eso para poder nosotros transmitirlo fehacientemente a los directores regionales y un poco haciéndonos eco de lo que decía Andrés, ¿no? De que en nuestro rol de asistente, que nuestros directores tengan en claro esta cuestión del préstamo, que para muchos es una entelequia, y poder hacérselo saber y poder ir empezando a generar un poco de conciencia de qué se trata esto y de ir buscándole la vuelta a nivel regional según las posibilidades y las necesidades de cada centro regional. Básicamente eso, tener herramientas para poder tener claro lo que le vamos a transmitir a nuestro director y a nuestros consejos regionales. Porque todos hablan del famoso préstamo y nadie tiene idea de qué se trata. Buenísimo. Yo pensaba decir esto al final, pero lo digo ahora ya que lo mencionás. Hubo un comunicado de prensa en el momento en que se firmó el convenio de préstamo el 21 de diciembre y el INTA lo replicó, pero efectivamente no hay una comunicación interna que tenga un efecto, digamos, de abstract, por lo menos del proyecto, claro. y uniéndole a eso algunas fechas críticas. Estamos esperando la efectividad. Si el préstamo es declarado efectivo la semana que viene, antes de fin de mes vamos a tener un texto, a lo mejor una presentación o algo por el estilo que sea fácil de compartir y que permita por lo menos homogeneizar el nivel de conocimiento mínimo entre todos los que lo reciban y a partir de ahí que se levante la mano y se pregunte, digamos, sería un poco la idea, ¿no? Buenísimo, Joana, ese era el pedido, justamente. Muchísimas gracias. Bueno. Una cosa que quisiera comentar a Susana y a Diego con respecto a los tiempos, que es uno de los, creo que es el factor, el tiempo, como dicen en los negocios, es dinero, y acá el tiempo también es dinero. O sea, pues si no lo tenemos, no lo vamos a ejecutar, y es lo mismo que... Fundamentalmente, sí, fundamentalmente. Bien, entonces, acá también. Entonces, así queda clarísimo, pero me parece que uno de los puntos que adhiero a lo que dice Leticia, y que creo que es crítico, es... yo creo que hay que hacer una rápida inducción y lobby, las dos cosas, en cuanto a las autoridades también, para que entiendan el timing. Porque la realidad es que de arriba abajo y de abajo arriba tengo que tener la misma información para encontrar un punto de acuerdo. Porque para la innovación hay ciertas cosas que tienen que pasar. El INTA no tiene hoy una estrategia, ni un documento, ni una forma de cómo se hace una empresa. Por lo cual, proponer 37 empresas sin tener un marco legal para hacer una, porque hasta ahora no hicimos ni una sola, y todavía estamos discutiendo la forma, y no se puede darle acciones, y no se sabe cómo hacer las acciones, por lo cual no podría participar ningún fondo de inversión en los acuerdos de las formas actuales que el INTA tiene concebido hacer una EBT. Por lo cual, hacer un plan en el cual, si eso no se resuelve, se puede hacer, pero excluye una parte y tiene que ser distinto el plan. Entonces, hay ciertas decisiones para ese plan que si no se dan el consenso en el medio del camino junto, hay que cambiar el plan. ¿Se entiende lo que digo? Si de golpe decimos, vamos a hacer 37 EBT, de las cuales vamos a necesitar por lo menos dinero o apoyarnos la mitad en aceleradoras, y el INTA dice, el INTA tiene que ser accionista de esas empresas, ninguna de las aceleradoras que hay en el país nos sirve. Por lo cual tenemos que decidir y repensar qué tipo de empresa y cómo hacerla y cómo direccionarla. Entonces, y así hay un montón de ejemplos. Te digo, hay que ir pensando conjuntamente lo que crea la dirección, lo que quedamos abajo, y encontrar puntos que sean coherentes para que el proyecto pueda cumplir y que la herramienta que elijamos sea la correcta. ¿Sí?
Entonces, esos puntos, y así hay muchos, como qué hacemos con los recursos humanos que se van a involucrar, qué libertad tienen los recursos humanos, si podemos tener recursos humanos externos en esas CBTs, si vale lo mismo, si en las 37 CBT son todas del INTA, son proyectos del INTA con mano que puede ser de afuera. Hay un montón de decisiones que son políticas estratégicas que todos los caminos pueden servir, pero tenemos que tener lineamientos que digan, estos los vamos a usar y estos no los queremos en esta etapa, o por ahora, para que el plan sea coherente. Roxy. Sí, yo ahí quería hacer una aclaración, que bueno, quisiera que por ahí Diego también participe por una cuestión, para no dar lugar a quizá malos entendimientos. Creo que cuando se ha pensado, digamos, en un lapso de 5 años, pensar en llegar a, digamos, asistir o trabajar, haber trabajado con 40 empresas, Andy, no estaba pensado inicialmente la formación de 40 EBT. Seguramente en el proceso de los 5 años va a haber generación de EBT que pueden surgir como parte de estos procesos, pero acordate que, o sea, el primer componente que mencionó Diego es un fortalecimiento de la acción a través de un trabajo con MIPYMES agroindustriales en territorio, para que no nos asustemos con el número. O sea, cuando se hablaban de 40 empresas a las que se han asistido, no son 40 empresas que se han creado a partir de este trabajo. Entiendo que, digamos, los indicadores del proyecto están puestos en ese sentido. Seguramente exactamente, Roxana, sí. Es exactamente sí, así, Roxana, yo también clarísimo. quería decirlo. Exactamente así. Estamos hablando de la aceleración o incubación de empresas básicamente privadas. Algunas de ellas podrán ser empresas en las cuales el INTA participe, pero el número no se refiere a ese tipo de, exclusivamente a empresas como las que estaba hablando Andy. Exacto. Para que no nos asustemos, Andy, porque el proceso que vos mencionás seguramente se va a dar en estos 5 años también, pero es un proceso de otra complejidad que también obviamente hay que abordarlo, ¿no es cierto? Pero que para que no nos asustemos pensando que vamos a tener 40 situaciones con ese grado de complejidad. A mí no me asusta nada eso, yo creo que es totalmente viable y factible, porque lo único que necesita es una señal clara de permiso y de decisión. Hoy por hoy, hacer 40 startups nuevas en 5 años es poco. A ver, es poco. Están hablando SF500 de ser 900, grides de ser 50 por año. O sea, no es mucho esa cantidad, pero no puede ser si nosotros no tenemos un marco que nos permita participar. Para mí, lo que digo es el momento, dado de que nosotros tenemos que abarcar todos los procesos, de aprovechar este momento de inducción y de cosas para poder abrir el abanico a todos los universos posibles, y por eso decía de caminar simultáneamente en los procesos. Si nosotros nos quedamos en el primer proceso y recién habilitamos el otro al año 3, porque estamos viendo el marco para poder hacerlo, va a ser tarde. Se va a tener que ir trabajando en simultáneo. Lo que decía es aprovechar esta inducción y este tiempo que nos da para que habilite todos los caminos, y si hay otros más, que seguramente habrá otros, que habilite todos los caminos para que todos caminen a la par y que todos nutran. Eso que decía, que hacemos en paralelo con todos los caminos, y porque los procesos se hacen hoy simultáneamente, vuelvo a ese punto. Entonces, yo había entendido, Roxana, porque vos me lo explicaste cuando estuvimos ayer, como que era el espíritu, pero lo que vuelvo a decir es justamente a aprovechar la oportunidad que se nos da de ir con todos en simultáneo y no a escalonarlos, pues escalonar no es la forma de generar hoy la transformación, nada más que eso. Sí, no, hay que aprovechar el impulso y generar sinergia para poder también sumar no solo pymes externas a las que podemos acompañar, sino que sea un ámbito propicio dentro de la institución para ir generando empresas que se puedan, digamos, generar a partir de los desarrollos de INTA específicamente. Son procesos simultáneos, sí.
Y una cosa importante a aclarar, creo, discúlpame ahí Mariana para terminar de aclarar lo de Andy, que está claro, la simultaneidad está en las ventanillas, o sea, las ventanillas nunca fueron pensadas en forma escalonada. Y eso va a requerir equipos de especialistas en cada una de estas 4 ventanillas, porque hay que trabajarla. El momento que el árbitro toque el silbato, que será cuando se dé la efectividad, hay que trabajar en esas 4 ventanillas en simultáneo. Y cada ventanilla tiene algunas subventanillas. Diego, sí, eso lo comparto. Lo que estoy diciendo es que, por lo que decía Susana, era muy importante en menos de 2 meses tener ¿cómo lo llamaste? Se me fue la palabra que le usaste. ¿Cómo era? Estrategia de implementación. La estrategia de implementación. Lo que yo digo es, esa estrategia de implementación requiere de ciertas decisiones estratégicas políticas de la dirección y de la presidencia. No puede estar ajeno a eso. Entonces, si nosotros no tenemos una decisión ya tomada en ese momento, para no poder, las estrategias que planteemos van a estar mal y van a estar desfasadas. Entonces, en ese punto yo decía que hay que trabajar las estrategias esas en todos los planos y que las autoridades tomen decisiones con todas las libertades y riesgos que tengan, porque van a acotar los caminos que vamos a hacer después. Las van a acotar directamente. Entonces, por eso decía que hay que sentarse con presidencia, director nacional, coordinadores, contarles y que tome una decisión estratégica política en la institución sobre cómo son los marcos en los cuales va a trabajar, qué les gusta y qué no les gusta en este primer paquete. Después se podrá agregar y decir, no, miren, para el INTA hoy es crítico que tengamos el 20% de las acciones y nunca menos. Listo, es una decisión estratégica política. Sobre eso se labura, pero sabés que dejás algo de costado. Deciden que no tengan acciones. Bueno, se pierde una soberanía, ¿qué estrategia? Entonces, poder discutir los actores importantes en esa situación y después, en ese marco, darle las primeras premisas con las aperturas que tiene que dar o con lo que cierra para que la estrategia vaya coherente con la posibilidad de implementación. A eso me refería. Claramente, Andy, es así el proceso, una parte importante del proceso de preparación de la estrategia de implementación, incluye eso, que sería lo que se denomina técnicamente en la jerga de los que escribimos esto, validación política. Bueno, eso, entonces, perfecto. Lo que yo digo es, no nos olvidemos de ir haciendo paralela la validación política con la técnica, porque están totalmente enganchadas. La técnica tiene que cambiar si la política no la sigue. Sí, sí, por supuesto. Está en claro y creo que nadie aquí lo ignora y hay que tenerlo como prioridad, efectivamente. Las últimas preguntas, Roxy y Virginia, no sé. ¿Qué necesitan contar? Bueno, hola, primero para saludarlos, levanté la mano y la bajé varias veces porque iban surgiendo los temas que quería preguntar y fundamentalmente era este último, ¿no? Esperamos muchísimo una oportunidad de estas para dar ese salto en INTA y justamente mi consulta inicial era si iba a venir acompañado esto de un cambio de normativas dentro de INTA para que la inducción tenga una incidencia real en los profesionales o quienes vayan a tomar la posta. Porque es sabido que cuando llega el momento de tomar definiciones respecto a la puesta en marcha y a cómo va a ser la gobernanza de todas estas actividades que ponemos, no tenemos una respuesta clara. Entonces, más que inducir, más que validar, es realmente que la normativa se vea reflejada en algo que le dé respaldo a corto plazo a quien se embarque en una de estas propuestas, ¿no? Creo que es fundamental y que, bueno, que va más allá de la validación y de la inducción, es en forma conjunta, pero que si nosotros no podemos garantizar eso, estamos con nuestra palabra sobre algo que no vamos a poder respaldar después, ¿no? Que, bueno, ha pasado en diferentes lugares. De todas formas, bueno, es claramente festejable, claramente creo que va a ser sumamente aprovechable, que va a haber muchísimas cosas para hacer,
vamos a necesitar apoyo de todos. Y bueno, y creo que hoy por hoy las autoridades tienen la decisión de cambiar esa normativa, no debe ser fácil, pero la intención de querer hacerlo ya es importante, ¿no? Bueno, eso. Está buenísimo, Virginia, porque yo creo que nada, como que es un desafío. Me parece como que el componente 1 del proyecto claramente lo sabemos hacer, siempre lo hacemos en INTA, mientras que estas actividades son todas nuevas y tenemos que tener una validación y como vos decís, una gobernanza en estos espacios de innovación que nos permita actuar, ser flexibles, dar lugar a cosas nuevas, que no nos traben y que no sea todo cuestiones de documentación o burocracia que después, sobre todo hasta la gente de INTA se está cansando, imagínense si cualquier otra persona afuera, y eso nos va a dar la posibilidad de maniobrar y de avanzar, pero mientras tanto tenemos que trabajar sobre todo en eso, y cuando tengamos eso me parece que vamos a bueno, tener más claro cuál es el camino para actuar. Creo que es un gran momento, que es un momento de cambio y que hay una gran búsqueda de nuestra gente, de los intianos, de dar este paso. Así que creo que hay que aprovecharlo de la mejor manera, dando las herramientas necesarias, ¿no? Por eso hay tanta, con el acompañamiento de Romina y de todos, tanta presentación a convocatorias, tanta salida de la gente a la búsqueda de otras cosas. Y creo que en ese mismo camino podemos estar en esto si damos el marco necesario, normativo, para poder hacer la gobernanza lo mejor posible. Sí, tal cual. Bueno, comprometidos todos para laburar. Y bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias, Susana, súper interesante todo, súper abierta a todas las preguntas. Diego igual, súper abiertos a todas preguntas y respuestas. Y bueno, nada, se suman a la Play y siempre lo vamos a tener como consultores porque me parece que ustedes van en línea con nosotros en el pensamiento y las ganas de que el INTA cambie en ese sentido. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. Desde ya también, bueno, creo que vos tenés mi WhatsApp, pero si no, después lo comparto para que lo compartas con quien sea. Diego también, estamos a disposición, digamos, para cualquier consulta, etcétera, y en un plazo más o menos de 2 semanas esperamos tener un reingreso con novedades del tipo, sí, esto se puso en marcha y esto va por este lado para que lo compartan con todo el mundo y podamos también garantizar que hasta la última persona dentro del INTA que pueda llegar a tener algo que ver con esto, se entere y tenga la ocasión de decir, bueno, yo tengo algo para aportar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Mariana, a vos por la invitación. Gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias a Linda todos. tarde. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.